Muy bien, tengo aquí en mi mano esta ficha, la ficha de las 3 palabras claves. Le vamos a entregar a los niños esta hoja, esta ficha, para que ellos allí copien las 3 palabras claves, que son tierra, trompeta y ángeles. Tierra, trompeta y ángeles. 3 palabras claves. Cada vez que escuches la palabra clave, harás al frente de ella una línea. Muy bien, voy a darle la bienvenida al pastor Arturo Quintero. Pastor, bienvenido. Dios le bendiga y Dios le utilice una vez más. Agradecemos mucho, pastor Jean-Pierre. Queremos agradecer a toda su atención en este momento. Algunas personas se han acercado a un servidor para hacer el comentario de que durante el tema hay algunas de las personas que están aquí presentes que por alguna razón no están poniendo atención, y parece ser que están hablando mucho durante la hora del tema. Sé que es un lugar bastante grande, bastante amplio, hasta atrás. Obviamente es un poquito difícil controlar a una buena cantidad de las personas aquí presentes, pero recordamos, queridos hermanos, que estamos aquí reunidos para escudriñar la palabra de Dios. Es cierto que a veces cuando hay muchas personas nos distraemos un momento porque queremos ver a las demás personas que se encuentran allí, pero vamos a pedirles que podamos mantener lo mayor que podamos el silencio, de tal manera que las personas que quieren escuchar el tema lo puedan hacer. Les agradecemos. Recordemos que estamos, es cierto, no es un templo, sin embargo, donde están 2 o 3 reunidos, dice la palabra de Dios, ahí estoy yo en medio de ellos. Y nos hemos reunido para alabar y glorificar el nombre de Dios, amén, y asimismo para escudriñar su santa palabra. En esta hora, antes de comenzar con el tema, vamos a tener una ceremonia bautismal. Todos pueden voltear hacia el lado derecho de ustedes. Tenemos las pilas ahí llenas y tenemos listo algunos candidatos que vienen a sellar su pacto con el Señor Jesús a través del santo bautismo. Este es un acto que tiene que ser hecho para anotar tu nombre en el libro de la vida. Las personas tienen que profesar públicamente que aceptan al Señor Jesús como un Salvador personal. Y en esta noche tenemos a 2 personas que vienen a entregar su vida al Señor Jesús. Tal vez tú tienes el mismo deseo que ellos en tu corazón. Estas noches hay una oportunidad de sellar tu pacto con el Señor Jesús, unirte a su pueblo y ser parte de los redimidos cuando el Señor Jesús venga a buscarlos. Vamos a orar por el bautismo primero de nuestra hermana Noemí Corso. El pastor Seudiel Hernández está listo para bautizarla. Vamos a orar. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, por el don maravilloso de la vida, especialmente por el don de la vida eterna que nos has dado. Te agradecemos, oh Señor, por la decisión que ha tomado nuestra hermana Noemí de ser parte de tu pueblo, de sellar su pacto contigo a través del santo bautismo. La ponemos en tus manos de amor y suplicamos que tu Espíritu Santo repose sobre ella. Señor, de acuerdo a tu mandato, el pastor Seudiel Hernández la bautiza delante de tu presencia, en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Y ahora es el turno de nuestra hermana Adriana Carrillo, quien también ha tomado la decisión de entregar su vida al Señor Jesús a través del santo bautismo. Vamos a orar y vamos a ponerla en las manos del Señor en esta hora y pedir que el Señor cumpla su promesa. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, por la decisión que nuestra hermana Adriana ha tomado. Tú la has llamado a ser parte de tu pueblo y con valor y determinación ha aceptado tu llamado.
Por esta causa ha venido a este lugar a sellar su pacto a través del santo bautismo. La ponemos en tus manos de amor, suplicando que tú le fortalezcas en su peregrinaje de regreso al reino de los cielos. El pastor Saudiel Hernández la bautiza delante de tu presencia en estas aguas simbólicas, en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Sin duda alguna es una noche gloriosa en la que Dios nos permite a todos contemplar una ceremonia tan hermosa como lo es el bautismo, cuando una persona entrega su vida al Señor Jesús a través del santo bautismo. Mientras tanto, nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, para comenzar nuestro estudio en esta noche. Muy bien, vamos a esperar. Parece que está teniendo problemas mi computadora para conectarse. Ubiquémonos todos en Apocalipsis capítulo 10. El capítulo 10 del libro de Apocalipsis, hermanos, es un paréntesis. Gracias. Es un paréntesis en medio de las trompetas. Es como si por un momento el Señor hubiera dejado las trompetas de aparte y tomara un tema distinto. Y es evidente que Dios dividió las trompetas en dos. Y les voy a decir por qué. Ustedes acaban de ver que la sexta trompeta solamente se dedicó a explicarnos lo que ocurre. Permítanme, déjenme ver si podemos arreglar por un momento este asunto. A ver, vamos a ver. Muy bien, el libro de Apocalipsis ha tomado un paréntesis en medio de las trompetas. Y la razón es que ustedes vieron ayer, hablamos acerca de lo que va a pasar con aquellos que forman parte de la tercera parte de los hombres. O sea, los que se rebelaron en contra de Dios. Ese grupo de personas son los que van a ser atormentados por medio de las plagas, son los que van a ser muertos, son los que no se pusieron la señal de Dios en sus frentes y por lo tanto son las personas que van a sufrir las plagas.
Sin embargo, no nos ha dicho nada la profecía acerca de lo que va a pasar con aquellos que tienen el sello de sus frentes. No nos ha dicho, en otras palabras, lo que va a pasar con aquellos que se van a salvar. Así que Apocalipsis de pronto toma un paréntesis. Y ahora el capítulo 10 pretende informarnos acerca de una profecía específica. Y la idea de esta profecía es decirnos quién es el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Así que esta noche yo me propongo, a través del estudio de Apocalipsis capítulo 10, mostrarles una evidencia para que ustedes puedan encontrar el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Así que vamos a estudiarlo. Estamos en Apocalipsis capítulo 10. Y dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 en adelante. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado con una nube. Lo pueden ver la imagen en la pantalla. El arco celeste sobre su cabeza, su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar, el izquierdo sobre la tierra, y clamó a grande voz como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Ustedes pueden ver en la imagen, a la mano derecha del ángel, hay 7 relámpagos ahí, los 7 truenos que hablan sus voces. Y oí una voz del cielo, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me dijo: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, no las escribas. Versículo 5 dice: y el ángel que vi, que estaba parado sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo, que hablaba otra vez conmigo, estoy en el versículo 8 del capítulo 10, me dijo: ve, toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: está bien, tómalo, trágalo, te va a amargar en tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Así que tomé el librito de la mano del ángel, lo devoré, y fue dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube devorado fue amargo en mi vientre. Y él me dijo: es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. El 4 siempre representa totalidad. Muy bien, vamos a interpretar esta señal. Ya les expliqué un poco acerca de cómo funciona Apocalipsis. Cuando Apocalipsis te dice un gigante y 5 piedras, te está mandando a qué historia de la Biblia: David y Goliat. ¿Qué tal si dice gente gritando y unas murallas cayéndose? ¿A qué historia te está mandando? Jericó. ¿Y qué tal si te dice una burra que habla? ¿A dónde te está mandando? A Balaam. ¿Y qué tal si te dice un barco y muchos animales? El arca de Noé. Bueno, en este momento Apocalipsis me habla de una serie de cosas aquí que estamos viendo. Para empezar, vemos a un ángel poderoso que pone su pie sobre la tierra y el otro pie sobre el mar. Levanta la mano al cielo y hace un juramento en nombre del Creador. Queridos hermanos, ¿quién tiene derecho a jurar en nombre del Creador? ¿Hay alguna criatura? Criatura quiere decir un ser creado. ¿Hay algún ser creado que tenga derecho a jurar en nombre del Creador? No. Solamente el Creador puede jurar en nombre del Creador. Por lo tanto, este ángel fuerte que desciende del cielo es el Creador mismo. Ahora, de acuerdo a la Biblia, ¿quién es el Creador? Si vamos a San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Y dice la Biblia, ¿el verbo qué cosa era? El verbo era Dios. Y luego te dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha llegado a ser, nada de lo que fue hecho llegó a ser. Así que ese verbo en San Juan 1:14 dice: y aquel verbo se hizo carne. Ese verbo que es el Creador, que es igual a Dios, es el que hizo todo lo que existe y se hizo carne. Por lo tanto, podemos decir que ese ángel poderoso que jura en nombre del Creador no es otro que nuestro Señor Jesucristo haciendo un juramento. De hecho, hay un arco iris sobre su cabeza.
Hermanos, ¿en dónde apareció el arco iris en la Biblia? ¿En dónde? En el diluvio, así es. El arca se quedó atorada ahí en el monte Ararat y después de un año Noé y sus hijos salieron del arca y entonces ofrecieron unos sacrificios a Dios, y cuando estaban ofreciendo los sacrificios, entonces salió el arco iris sobre la expansión, y el Señor le dijo a Noé que ese arco iris era la señal del pacto. Es decir, cada vez que aparece el arco iris es porque Dios está cumpliendo una promesa que le hizo a Noé en este caso. El arco iris sale y eso quiere decir que Dios está cumpliendo una promesa. Cada vez que aparece el arco iris es como si nos estuviera diciendo: Dios cumple sus promesas. Por lo tanto, esta visión tiene que ver con una promesa que Dios hizo. Si sale el arco iris, quiere decir que se está cumpliendo una promesa. Veamos más datos. Hubo 7 truenos, el 7 siempre le pertenece a Dios. El 7 es algo que es de Dios, así por eso el sábado le pertenece a Dios. 7 truenos dieron sus voces, y cuando Juan los iba a escribir, le dijo: no los escribas, séllalas. Las profecías de los 7 truenos fueron selladas. Por lo tanto, aquí tenemos una visión que tiene que ver con una promesa, tiene que ver con profecías selladas, profecías selladas, tiene que ver con una promesa, tiene que ver con un juramento, porque el ángel está jurando. Este ángel está sobre el agua y sobre la tierra. Este ángel está jurando. Tiene que ver con una promesa que se le hizo a alguien y tiene que ver con profecías selladas. Además, el ángel tiene en su mano un librito. ¿Cómo está el librito? El librito está abierto. Obviamente el librito es importante porque aparece en la visión. El librito está abierto. Y cuando Juan ve el librito, el ángel le dice: ve y tómalo y cómetelo y trágalo. Te vas a ver dulce en la boca, pero una vez que te lo tragas te va a amargar el vientre. Así que Juan va y le pide que le dé el libro, y el ángel se lo da, y cuando se lo come le sabe dulce en la boca, pero luego le amarga el vientre. O sea, esta visión tiene que ver profecías cerradas, una promesa del Creador o de Jesús sobre el agua y sobre la tierra, una promesa que se cumple, profecías cerradas, un libro que está abierto. ¿A dónde nos está mandando la Biblia? Nos está mandando a Daniel capítulo 12. Vamos a Daniel capítulo 12. Apocalipsis 10 nos está enviando a estudiar Daniel capítulo 12. Sucede que en Daniel capítulo 12 es el final de las profecías del libro de Daniel. Y Daniel acaba de ver un montón de profecías que el pobre Daniel no entiende. Hay muchas profecías que Daniel no entiende. Así que Daniel va a cerrar su libro y está en el capítulo 12. Y el capítulo 12 de Daniel comienza con una serie de maravillas. Una serie de maravillas que tienen que ocurrir. Para empezar, Daniel está preocupado por su libro. El libro que él acaba de escribir está lleno de bestias, está lleno de monstruos, está lleno de símbolos, está lleno de un montón de cosas que el pobre Daniel no entiende. Así que Daniel está preocupado. De hecho, Daniel pregunta acerca de su libro, pregunta acerca de él. Y el Señor le dice a Daniel en el versículo 4, mira lo que el Señor le dice a Daniel 12:4. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella este libro. ¿Hasta cuándo va a estar cerrado? ¿Hasta cuándo va a estar cerrado? Hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se va a multiplicar la ciencia. Nota, el Señor le dice:
tu libro va a estar cerrado y va a estar sellado, y así va a estar hasta que venga el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin, si quieres saber una característica del tiempo del fin, la ciencia va a aumentar. Interesante. Tú y yo estamos viviendo en la época en que la ciencia aumenta. Es evidente que el Señor le dice a Daniel: tu libro va a estar cerrado y sellado. Profecías cerradas y selladas. Ahora el capítulo 12 comienza con una serie de maravillas. Vamos a leerlas. Estamos en Daniel capítulo 12, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo, le dice el Señor a Daniel, se va a levantar. Mira, ese que está allí se va a levantar. Se llama Miguel. Miguel en la Biblia quiere decir el que es como Jehová. Mira, Daniel, ese que está allí, que es como Jehová, él se va a levantar. Es el gran príncipe que está a favor de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero no te preocupes, Daniel, porque en aquel tiempo va a ser libertado tu pueblo. ¿Quiénes van a ser libertados? Todos los que estén anotados, ¿en dónde? En el libro de la vida. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Obviamente el Señor le está diciendo que va a venir la resurrección. Ahorita vamos a explicar cada uno de estos acontecimientos. El Señor le dice a Daniel: mira, Daniel, se va a levantar Miguel, va a venir un tiempo de angustia como nunca ha habido, pero en aquel tiempo va a ser libertado tu pueblo, todos los que estén anotados en el libro de la vida. Los que duermen en el polvo van a ser despertados. Versículo 3. Y los entendidos, Daniel, van a resplandecer como el resplandor del firmamento, y aquellos que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El Señor le estaba diciendo a Daniel: mira, Daniel, cuando llegue el tiempo del fin, cuando aumente la ciencia, tu libro se va a entender. Tu libro está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Y en aquel tiempo se va a levantar Miguel. Cuando se levante Miguel, cuando Jesús se levante de su trono, cuando el Señor Jesús deje de interceder, ese es el final de la gracia. Ahí se va a acabar la gracia. Eso está en el futuro para ti y para mí. Después de eso va a venir el tiempo de angustia. Ayer les hablé acerca de las plagas. El tiempo de angustia viene después de que se acaba la gracia y comienza entonces la destrucción masiva de este planeta. Será un tiempo de angustia cual nunca fue. Pero no te preocupes, porque durante ese tiempo de angustia va a ser libertado tu pueblo. Está hablando de que Jesús regresa por segunda vez a esta tierra. Y los que duermen en el polvo de la tierra van a ser despertados. Esa es la resurrección. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos, los que enseñan la justicia, van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. A eso le llamamos la glorificación. Entonces Daniel está escuchando esto y Daniel tiene una pregunta. Versículo 5. Daniel 12:5. Al llegar a Daniel 12:5, Daniel ve a tres personas. Daniel está cerca de un río. Ahí está la tierra y el mar. Daniel está cerca de un río. A un lado de un río está una persona. Al otro lado del río está otra persona. Y sobre el río hay un personaje vestido de lienzos que está parado sobre el agua. Te hago una pregunta: ¿quién te recuerda alguien caminando sobre el agua? ¿En dónde está en la Biblia eso? ¿Quién caminó sobre el agua? El Señor Jesús. No me digas que Pedro, porque Pedro trató y se hundió. Así que el que caminó sobre el agua es el Señor Jesús. Bueno, ahí están, uno a un lado del río, el otro al otro lado del río, y está uno vestido de lienzos parado sobre las aguas del río. Y entonces uno que está a la orilla le pregunta al que está parado sobre las aguas del río. Vamos a decir Jesús por un momento. Ahorita vas a dar cuenta que sí, ese que está parado sobre el agua, ese que está allí parado vestido de lienzos, es Jesús. ¿Cómo vamos a saber? Mira, le preguntan. Y dijo uno, versículo 6, estoy en Daniel 12:6, y dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río: Señor, ¿cuándo es que van a comenzar a venir estas maravillas? ¿Cuándo será el fin? ¿Cuándo se van a cumplir estas maravillas? ¿Qué maravillas? Que se abra Daniel. ¿Qué otra maravilla?
que se levante Miguel. ¿Qué otra maravilla? Que venga el tiempo de angustia. ¿Qué otra maravilla? Que sea libertado tu pueblo. ¿Qué otra maravilla? Que los que están dormidos sean despertados para vida eterna o confusión perpetua. Que los que enseñan la justicia resplandezcan. Esas maravillas. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo es que el libro de Daniel se va a abrir? Y entonces el varón vestido de lienzos, dice el versículo 7, y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río. El varón vestido de lienzos levanta las dos manos, levanta la izquierda y la derecha al cielo. Allá en Apocalipsis 10 solamente levantó una mano, pero aquí en Daniel 12 levanta las dos manos. Levantó las dos manos al cielo y juró, otro juramento. Hermanos, Dios cumple sus promesas, amén. Dios cumple sus promesas. Bueno, esta no es solamente una promesa, esto es un juramento de parte de Dios. Dios jura. ¿Qué jura el Señor? Vean lo que dice ahí: y juró por el viviente en los siglos. Hermanos, ¿quién tiene derecho a jurar en nombre del viviente, el que no muere, el eterno? ¿Quién tiene derecho a jurar en el viviente en los siglos? ¿Quién? Pues solamente alguien que es como el viviente en los siglos. Ya leímos en San Juan 1:1 que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Así que Jesús puede jurar en nombre del viviente en los siglos. Y él levanta y hace un juramento, y juró que va a ser por tiempo, tiempos y la mitad. Que dijo que va a ser por qué y qué, tiempo, tiempos y el medio de un tiempo. Pregunta: ¿cuándo van a venir estas maravillas? Respuesta: tiempo, tiempos y la mitad. Pregunta: Señor, estas maravillas, ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo se va a entender Daniel? ¿Cuándo se va a levantar Miguel? ¿Cuándo se acaba la gracia? ¿Cuándo viene el tiempo de angustia? ¿Cuándo viene la venida de Cristo? ¿Cuándo empiezan estas maravillas? Obviamente se siguen una después de la otra. ¿Cuándo? Y el Señor le dice: la respuesta: tiempo, tiempos y la mitad. Ahora, si yo te digo un gigante y 5 piedras, ¿a dónde te mandé? ¿A dónde te mandé? David y Goliat. Y si te digo un barco y muchos animales, ¿a dónde te mandé? A Noé. ¿Y qué tal si te digo porque Jehová es mi pastor, no me hace falta nada? ¿A dónde te estoy mandando? Al Salmo 23. Y si te dije porque Dios ama tanto a los seres humanos, mandó al único hijo que tenía, ¿a dónde te estoy enviando? A San Juan 3:16. Bueno, en este momento el Señor nos dice: tiempo, tiempos y la mitad. Y ese es un periodo de tiempo que ya el Señor le había dado a Daniel. Ahí en Daniel 7, versículo 25. Vete a Daniel 7:25. En Daniel 7:25 está ese tiempo, tiempos de la mitad. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y el mundo será entregado en su mano. ¿Cuánto tiempo? Tiempo, tiempos y la mitad. O sea que Dios le dice: mira, el tiempo, tiempos y la mitad es clave. Ese tiempo, tiempos y la mitad es clave. De hecho, un tiempo en profecía es un año, tiempo son 2 años y la mitad es medio año. Ahora, en la época de Daniel, los años eran de 360 días. Todavía no existían los años de 365 como lo tenemos en la época moderna. Así que un año de 360, 2 años de 360 más 360 son 720, y medio año, obviamente estamos hablando de 180. Cuando haces la suma, te da un total de 1260 días. El Señor le dijo: tiempo, tiempos y la mitad. ¿Y qué dijo el Señor que iba a ocurrir? Vamos a Daniel 12, regresa a Daniel 12 por un momento. Juró, versículo 7, en nombre del viviente en los siglos, que sería por tiempos, tiempos y la mitad. Y cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, estas cosas se van a cumplir. Hay 2 cosas que tienen que cumplirse. Número 1, se tiene que cumplir el tiempo, tiempos y la mitad.
Y número 2, se tiene que acabar el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Señor, para que estas cosas que me dijiste de la venida de Cristo, el fin de la gracia y la resurrección de los muertos y tu venida ocurran, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, tiene que ocurrir el tiempo, tiempos y la mitad. Y tiene que acabarse el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Versículo 8, Daniel 12:8. Y yo oí, pero no entendí, y le dije: Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y me dijo: mira, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Ok. El Señor le dice a Daniel: Daniel, no te preocupes, lo va a entender alguien en el tiempo del fin. Y según le entendía el Señor, el tiempo del fin comienza cuando se acaba ese famoso tiempo, tiempos y la mitad, o sea, al final de los 1260 años. En otras palabras, si tú y yo podemos figurar esta noche, lo vamos a hacer lo más rápido que se pueda. Si podemos figurar hasta dónde o de dónde a dónde está ese tiempo, tiempos y la mitad, nosotros podemos saber cuándo empiezan a cumplirse esas maravillas de las cuales le habló el Señor a Daniel. Y la primera maravilla que se tiene que cumplir es que Daniel era un libro que estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba el libro de Daniel? Cerrado y sellado. Pero ese librito se tiene que abrir. ¿Te acuerdas en Apocalipsis 11? En Apocalipsis 10, nos encontramos al ángel con el librito no cerrado. ¿Cómo está el librito? Abierto. Por eso es que Apocalipsis 10 nos está enviando Daniel 12. Nos muestra cuando el librito estaba cerrado, y Apocalipsis 10 nos muestra cuando el librito ya no está cerrado, sino que está abierto. ¿Y cómo podemos interpretar ese tiempo, tiempos y la mitad? Bueno, pues tenemos que ir a Daniel 7:25. Allá en Daniel 7:25 está el tiempo, tiempos y la mitad. Por eso vamos a interpretar Daniel 7. ¿Por qué vamos a ir a Daniel 7? Porque si entendemos Daniel 7, cuando lleguemos al versículo 25, podemos saber, ubicar en el tiempo cuando empieza ese tiempo, tiempos y la mitad. Vamos entonces a entender Daniel 7. Cuando nos vamos a Daniel 7, encontramos que en Daniel 7 salen 4 bestias del mar. ¿Cuántas bestias dije que salen del mar? ¿Y el 4 qué representa? Totalidad. Bueno, vamos a ver que estas bestias representan reinos que se van a levantar sobre la tierra. Ahorita lo vamos a ver. Por lo tanto, estos son todos los reinos desde Daniel hasta que Jesús venga o vuelva por segunda vez. Son todos los reinos que se van a levantar sobre la tierra. 4 reinos. Estos 4 reinos son 4 bestias que salen del mar. La primera bestia, estamos en Daniel 7, vamos a leerlo. Síganme con su vista en Daniel 7. La primera bestia es un león que tiene alas de águila, versículo 4. La primera era como un león que tenía alas de águila. Ahí está, en el versículo 4. La segunda bestia es un oso. A ver, esta foto me gusta más. La primera es un león con alas de águila. La segunda está en el versículo 5. En el versículo 5, Daniel 7:5. Daniel 7:5. La segunda es un oso que tiene un lado más alto que el otro y que trae 3 costillas en su boca. La tercera bestia está en el versículo 6. En el versículo 6 está la tercera bestia y es un leopardo. Ustedes lo pueden ver allá en la esquina. Un leopardo que tiene 4 cabezas y que también tiene alas de ave. La primera bestia es un león. La segunda bestia es un oso con un lado más alto que el otro y con 3 costillas en su boca. Y la tercera bestia es un leopardo o un tigre que tiene 4 cabezas y tiene 4 alas de ave. La cuarta bestia está en el versículo 7 y esa sí la vamos a leer toda. La cuarta vez, después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Estoy en Daniel 7:7. Daniel 7:7. Después de esto yo miraba en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible,
en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente que las otras bestias que habían sido antes que ella. Y esta bestia tenía 10 cuernos. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subió entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como ojos de hombre, una boca que hablaba grandezas. Estuvo mirando. Ahora el pobre Daniel no sabe qué representan estas 4 bestias. Dicen, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Entonces Daniel se acerca a preguntarle a alguien, oye, ¿estas bestias qué representan? Versículo 16, Daniel 7:16. Me acerqué a uno de los que ayudaban y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me dijo, mira, estas 4 grandes bestias, versículo 17, Daniel 7:17, estas 4 grandes bestias son 4 reinos. ¿Qué dijo que son? 4 reyes que se van a levantar sobre la tierra. Hay una palabra en inglés, decimos piece of cake, que quiere decir un pedacito de pastel. Y eso quiere decir que esto está facilito. Esto está fácil. Porque el ángel ya nos dijo que estas 4 bestias representan 4 reinos, 4 reyes que se van a levantar sobre toda la tierra. El hecho de decir que se levantan sobre toda la tierra, que van a tener poder sobre toda la tierra, quiere decir que no es un reino de un lugar, sino que es un reino mundial. Y te digo que es muy fácil, porque desde Daniel, que vivió en el año 605 antes de Cristo, hasta nuestros días, el año 2017 en el que estamos viviendo tú y yo, han habido solamente sobre la tierra 4 imperios mundiales. 4 imperios mundiales. El primer imperio mundial, que está representado a través de un león, es el imperio mundial que existía en la época de Daniel. El imperio de la época de Daniel era Babilonia. Recordemos que Babilonia tenía en la entrada de Babilonia, ¿se acuerdan lo que les mostré cuando les mostré la entrada de Babilonia? Había unos como elefantes, un león con alas. Bueno, el león con alas representa a Babilonia. Babilonia comenzó a reinar desde el año 605 con el rey Nabucodonosor y reinó hasta el año 538. Recuerden que antes de Cristo los años se cuentan hacia atrás: 605, 604, 603, 602, 601, 600, 599. O sea, vamos de lo más a lo menos hasta llegar al 0. Así que en el año 605 comienza a reinar Babilonia y se extiende hasta el 538. Babilonia no existió para siempre. En el año 538 Babilonia fue vencido por su rival Medo-Persia. Ya leímos anoche cuando cayó Babilonia, cuando Belsasar estaba bebiendo vino esa mano y escribió lo encalado en la pared. Este oso que tiene un lado más alto que el otro representa a Medo-Persia, por eso tiene un lado más alto que el otro. El imperio persa era más fuerte que los de Media. Y el oso, por supuesto, comienza a reinar desde el 538 y su reinado se extiende hasta el 339 antes de Cristo. Este es el imperio de Medo-Persia. Después de Medo-Persia viene el imperio griego. Los griegos comenzaron a existir desde el 339 hasta el año 158 antes de Cristo. El imperio griego es el leopardo que tiene 4 cabezas y 4 alas. Ahora recordemos que estas 4 cabezas evidentemente representan las divisiones que el imperio griego iba a tener antes de ser destruido por la 4ª bestia. Pero entonces Daniel quiere saber qué cosa es la 4ª bestia. Versículo 19. Estamos en Daniel 7:19 y miren lo que Daniel pregunta. Ubíquense todos en Daniel 7:19. Entonces dice Daniel: tuve deseos de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. ¿De qué bestia vamos a hablar ahora? La 4ª, que era tan diferente de las otras. Era espantosa en gran manera, tenía dientes de hierro, uñas de metal, devoraba y desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies.
Asimismo, quise saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Y también quise saber la verdad acerca de los 3 que habían caído y de ese otro cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba grandezas y su parecer era mayor que el de sus compañeros. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y mientras está preguntando, el asistente le explica. Versículo 23. Y mira lo que le dice el asistente. Ya estamos cerca del 25, ya estamos cerca. El ángel le explica y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será, mira lo que le dijo, más grande que todos los otros, reinos. A toda la tierra devorará, la hollará y la despedazará. Así que si lo otro era un pedacito de pastel, esta cuarta bestia es un flan, es un regalo. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, si tú no estás de acuerdo con los otros imperios mundiales, no hay historiadores del planeta Tierra, no hay personas del planeta Tierra que puedan negar que el imperio más grande que ha existido alguna vez sobre la Tierra, el imperio más extenso, el imperio más poderoso, el imperio más prolongado que ha existido sobre la Tierra, es Roma. Eso no te lo puede negar nadie, ningún historiador lo puede negar. Todos están de acuerdo. El imperio más poderoso que alguna vez ha pisado esta tierra es Roma. Roma comenzó a existir desde el año 158, o sea, casi 160 años antes de Cristo. 160 años antes de Cristo. Y se extiende casi 500 años después de Cristo. Estamos hablando de un reino que por más de 600 años, más de medio milenio, dominó al planeta Tierra completamente. Las huestes romanas dominaron todo lo que se conocía en este planeta. Cualquier cosa donde ellos supieran que había habitantes, Roma iba y Roma trataba de conquistarlo y lo fue conquistando. Por lo que sabemos, el imperio romano conquistó toda Europa. Todo lo que conocemos hoy como Europa era el imperio romano. Todo lo que tú ves verde era Roma. Es toda Europa. También conquistó Palestina, todo lo que es el Medio Oriente, y también conquistó todo lo que es el norte de África. No se fue al sur de África porque era pura selva, pero obviamente se fue hasta el norte de África, lo que sería Egipto. O sea, Roma dominó todo el mundo conocido, Así que ya sabemos quién es la cuarta bestia. La cuarta bestia tiene nombre y apellido, es Roma. Así que el versículo 23 dijo: la cuarta bestia es Roma, es el reino que va a devorar toda la tierra, la hollará y la despedazará. Versículo 24, Daniel 7:24. Y los 10 cuernos que salen obviamente del dragón, vamos a poner allí a la bestia espantosa y terrible con su cabeza con los 10 cuernos. Y los 10 cuernos, le está explicando, significan que de aquel reino, o sea de Roma, se van a levantar otros 10 reyes. El 10, queridos hermanos, representa el diezmo. Obviamente, diezmar quiere decir desmembrar o separar en partes. El imperio romano no permaneció para siempre. El imperio romano fue diezmado, fue separado, fue desmembrado, y del imperio romano surgieron los países que hoy conocemos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, del año 476 comenzaron a llegar unas tribus que venían del norte de Europa. Estas tribus eran muchas, pero las más importantes las podemos citar en 10 tribus. Esas tribus que vinieron del norte de Europa vencieron al imperio romano
y lo dividieron en la Europa que hoy conocemos. Por ejemplo, los francos, ¿con qué pedazo de Roma se quedaron? ¿Cómo se llama el país hoy que los francos dominaron? Francia. ¿Y los suevos con qué país se quedaron? Con Suecia. ¿Y los anglos con qué país se quedaron? Con Inglaterra. Y así, los alamanes con qué país se quedaron? Y los visigodos, ¿dónde están los gallegos y los vascos? Así que se quedaron con España. Así, todas estas tribus vinieron y desmembraron el Imperio Romano y fundaron la Europa que tú y yo conocemos hoy. Bueno, hasta aquí todo va bien, pero te puse 3 tribus en blanco que ves allí. Algunos ven esas tribus y piensan que eran tribus débiles. Déjame decirte que no. De hecho, de todas esas tribus que están en la lista, la tribu más poderosa de todas era la que empieza con H, los érulos. Los érulos eran la tribu más poderosa de todas, la más poderosa. Eran tan poderosas, dirigidos por un señor llamado Doacro, tan poderosa que decidieron quedarse con Italia, quedarse con la silla papal. Pero estas 3 tribus que ves ahí en blanco, esas 3 tribus que ves en blanco, tienen algo en común. Las 3 tribus fueron doctrinadas por un sacerdote cristiano, llamado Arrio, el fundador del arrianismo. El arrianismo es una idea de que te había en esa época de que Jesús no era Dios, sino que era un ser creado. Bueno, este sacerdote doctrinó a los érulos, doctrinó a los vándalos y doctrinó a los ostrogodos. O sea que estas tribus se convirtieron, entre comillas, al cristianismo, pero un cristianismo arriano. No eran cristianos normales, eran cristianos arrianos. Estas tribus finalmente conquistaron diferentes países. Los érulos se quedaron con Italia, los vándalos se quedaron con el norte de África, con lo que sería hoy Egipto. Mira, ahí están los vándalos, tú los puedes ver. Y los ostrogodos se ubicaron en lo que hoy conocemos como Rumanía, la parte amarilla allá, esa es la parte que los ostrogodos ubicaron. Estas 3 tribus tenían en común que eran tribus arrianas. Ahora, ¿qué dijo el ángel? Vamos a Daniel 7, versículo 24. Daniel 7, 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y después de ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 de los primeros va a derribar. Está hablando de ese cuerno pequeño que se va a levantar, ese cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba grandezas, va a derribar a 3 de los primeros. Y los 3 de los primeros ya tienen nombre y apellido. Son los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Déjame contarte la historia, cómo fue que ocurrió todo esto. Cuando los érulos llegaron a Italia, todo esto que te estoy contando es historia universal. Es tan fácil como que tú te vayas a internet, si lo quieres googlear, qué feo se oye, pero así es googlearlo, y puedes verlo fácilmente. O vas a una historia universal, o busca una enciclopedia de historia, y todo lo que te estoy contando es historia. Esto es así como te lo estoy contando. ¿Qué ocurrió? Los érulos conquistaron Italia. El obispo de Roma, que todavía no se llamaba papa, el obispo de Roma era obviamente el obispo de la iglesia que había fundado Constantino. Este obispo de Roma estaba acostumbrado al poder, estaba acostumbrado a mandar. Él era el pastor, por así decirlo, del emperador. Él era el pastor de la crema innata de la sociedad de Italia, de los dirigentes del mundo. Y cuando el emperador pierde su trono y cuando los que lo seguían pierden su poder, los érulos toman el poder. Pero ese rey de los érulos no reconoce al obispo de Roma. El obispo de Roma no le gusta que no lo reconozcan. Ya está acostumbrado al poder, está acostumbrado a que le sirvan. Y entonces comienza a buscar, empieza a hacer una sedición, empieza a buscar la manera de acabar con el gobierno de los érulos, empieza a buscar la manera de exterminarlos.
empieza a buscar la manera de acabar con ellos. Por eso dice que este cuerno tiene ojos, es inteligente y tiene boca, tiene la manera de hablar, tiene la manera de comunicarse. Este cuerno pequeño es ese obispo de Roma. Ese obispo de Roma comienza entonces a mover los tejes y manejes, la política. Lo primero que se le ocurre es pedirle ayuda a lo que quedaba del Imperio Romano. El Imperio Romano estaba dividido desde Valente y Valentino en el occidente y en el oriente. Vamos a decirlo así, el emperador de Oriente todavía estaba vivo, se llamaba Justiniano. El obispo de Roma le mandó unas cartas a Justiniano pidiéndole de alguna manera que lo ayudara a quitarse de encima a los érulos. Justiniano tenía un general muy famoso, se llamaba Belisario. Todo esto es historia. Mándame a Belisario, mándamelo, que venga y me quite a los érulos de encima. Justiniano le manda entonces una carta al obispo de Roma y le dice: mira, yo no puedo vencer a los érulos, son demasiado fuertes. Pero si tú me consigues alguna de esas tribus que vencieron al imperio del occidente, entonces sí te mando a Belisario para que juntos peleen con los érulos. El obispo de Roma se pone entonces a reclutar, y de las 10 tribus que había, se consiguió a los francos, los que están mero arriba. A los francos. ¿A qué país dieron origen los francos? A Francia. Bueno, habló con el general de Francia que se llamaba Clodoveo. Toda su historia. Va con Clodoveo y le pide que venga a entrevistarse con él. Clodoveo viene a ver al obispo de Roma. Cuando Clodoveo se encuentra con el obispo de Roma, se pone de rodillas delante de él y le dice: tú eres, obviamente se lo dijo en francés porque él es de la francos antiguo, y le dijo: tú eres el obispo de los obispos. Le dijo: tú eres papa. ¿A quién le dicen papa? Al obispo de Roma. Bueno, fue Clodoveo el que le llamó papa al obispo de Roma. Tú eres el papa, le dijo. Eres el obispo de los obispos. Mis ejércitos, los ejércitos de Francia, los ejércitos de los francos, están a tu disposición. En ese momento entonces ya tenemos la alianza. Los ejércitos de Belisario, el general de Justiniano, y los ejércitos de los francos se unen para pelear en contra de los érulos. En el año 518 después de Cristo, Belisario y los francos destruyeron a los érulos, acabaron con los érulos. Obviamente sus hermanos en la fe, los vándalos que estaban en el norte de África, que estaban en Egipto, no les gustó para nada lo que acababan de hacer con sus hermanos en la fe. Así que los vándalos se vinieron en campaña hacia Italia. Desde Egipto empezaron a subir, y todos los que eran seguidores del obispo de Roma los mataban, entraban por las aldeas, incendiaban, robaban, destruían. ¿Cómo le llamamos a alguien que va y destruye y quema y hace desastres? Vándalos, porque eso viene exactamente de ellos. Ellos comenzaron a hacer todo eso. Angustiado, el obispo de Roma envía a Belisario y a los francos para encontrarse con los vándalos, y los vencen en el 520. En el 520 los vándalos fueron destruidos. En ese periodo de tiempo, los ostrogodos que estaban arriba de Italia, dirigidos por Alarico y Genserico y todos los terminados en Ico, son un montón ahí, vinieron a Italia y conquistaron Italia, pero no duró mucho el gusto. Belisario y los francos regresaron y vencieron a los ostrogodos en el año 538 después de Cristo. A partir de ese momento, el mundo entero comenzó a tenerle miedo al obispo de Roma. Y comenzó lo que en la historia lleva el nombre de la Edad Media. La Edad Media también se le conoce con el nombre de la Edad Oscura. Fue la época en que la iglesia de Roma dominó el planeta Tierra. Comenzó a reinar en el año 538 después de Cristo. ¿Y qué dijo el ángel? Estamos en Daniel 7.
Versículo 24, los 10 cuernos significan que de aquel se levantarán 10 reyes. Después de ellos se va a levantar otro, el cual será mayor que los primeros, y va a derribar a 3 de los primeros. Y este cuerno, que tiene ojos y boca, hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Ha perseguido el obispo de Roma cristianos, un montón. La Inquisición, las cruzadas. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos. ¿Cómo se llama el calendario que tenemos tú y yo hoy en día? Se llama calendario gregoriano. ¿Sabes por qué se llama calendario gregoriano? ¿Quién era Gregorio? Pues era el Papa. El Papa puso este calendario y fue el que dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y fue el que dijo que tú y yo estamos viviendo en el año 2017. Cambiará los tiempos y va a cambiar la ley. ¿Qué dijo que iba a cambiar? La ley. ¿Qué día guardan? La iglesia de Roma. ¿Por qué no guardan el cuarto mandamiento? En los 10 mandamientos el cuarto es: acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo, no el primero, el séptimo día será de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Eso lo cambiaron. Otro problema que tenía la iglesia de Roma era que tenía un montón de imágenes, un montón de ídolos. Eso las adoraba desde que Constantino se hizo cristiano. Había un montón, dijo: esta estatua de Júpiter le vamos a poner el nombre de Pedro. Y comenzó a poner un montón de estatuas. ¿Y sabes qué dijeron? Oye, la ley de Dios dice: no te harás imagen de ninguna semejanza. Y dijo: bueno, ese mandamiento, ¿qué hacemos con él? Pues vamos a quitarlo. Así que quitaron ese mandamiento y se quedaron con 9 mandamientos. 9. Y luego dijeron: ah, caray, pues no pueden ser 9, tienen que ser 10. Entonces lo que hicieron fue que el último mandamiento, que dice no codiciarás, lo dividieron en 2. Pusieron no codiciar cosas y a último pusieron no codiciarás la mujer. O sea, codicias cosas y codiciar la mujer de tu prójimo. Y de esa manera completaron 10. Y el Señor dijo: y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y van a ser entregados en su mano. ¿Cuánto tiempo? Tiempos y qué. Y en medio de un tiempo, o sea, 1260 días. 1260 días, comenzando desde que el papado comenzó a dominar el mundo, desde el 538, nos lleva al año de 1798. Súmale 1260, o sea, tiempos y la mitad. Se lo sumas al 538, te lleva al año de 1798, o sea, 1800. Esa es la época en la que el papado dominó el planeta Tierra. Mira la historia que te conté. Este es un cuadro donde los ostrogodos están entrando en Roma. En 1798, ¿qué pasó? En 1798, el general Berthier, ese que estás viendo ahí es el general Berthier. ¿Quién era el general Berthier? Era el general de Napoleón Bonaparte. Estamos en plena Revolución Francesa. A ver, ayúdame a acordarme. ¿Quién le ayudó al papado a tomar el poder? ¿Cuáles fueron la tribu que le ayudó? Francia. Bueno, Francia, ahora ya no como Franco, sino Francia, envía al general Berthier. Toma prisionero al Papa Pío VI. Esto ocurrió en el año de 1798. Toma prisionero al Papa Pío VI, confisca sus posesiones, le quita su poder temporal, y hasta ahí llegó el poder del papado. Estamos hablando de 1260 años exactos, tiempos y la mitad. Ahora, aun cuando el papado ya no tenía poder temporal, todavía la Inquisición duró muchos años más. Saben que el último muerto de la Inquisición murió en mi país, en México, 1834. El último muerto. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver esto. El Señor juró, ¿te acuerdas? Levantó las 2 manos al cielo, le prometió. ¿Cumple Dios lo que promete?
¿Cumple Dios lo que promete? Amén. Dios le prometió a Daniel, su siervo, le prometió y lo juró que su libro iba a estar ¿cómo? ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Y cuándo iba a comenzar el tiempo del fin? Tiempos y la mitad. O sea, al final de 1798, el libro de Daniel se tenía que abrir. Allá entre 1798, allá por esa época, su libro que estaba cerrado y sellado, el Señor le dijo a Daniel: mira, no te preocupes, Daniel. Señor, ¿qué va a pasar con mi libro? ¿Qué va a pasar con mi profecía? No te preocupes, Daniel. Tu libro se va a abrir y se van a cumplir las maravillas de las cuales te hablé. Tiene que pasar primero el tiempos y la mitad, y también se tiene que acabar el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, déjame explicarte por qué. Porque el libro de Daniel, queridos hermanos, no lo entendía nadie. ¿Qué te dije? ¿El libro de Daniel qué? No lo entendía nadie lo entendía en ninguna parte. Desde la época de Daniel hubo gente que trató de entenderlo. Hubo un rabino de nombre Rashi. El rabino Rashi trató de entender Daniel y no le entendía. Ahora sí que no le entendía ni papa lo que estaba leyendo. Nada. En la época de los apóstoles no le entendían a Daniel. Cuando vino la reforma, en la reforma te vas a encontrar a Lutero, el fundador de la reforma, tratando de entender Daniel. ¿Y sabes qué dijo Lutero? Dijo: no, este estaba borracho. No, este escribió puras tonterías, no tiene nada de sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Claro que no le podía entender. Vino un señor en la historia que todos conocemos, un físico, se llamaba Isaac Newton. Ese sí lo hemos escuchado, ¿no es cierto? Sir Isaac Newton trata de entender Daniel y no lo puede entender. ¿Y sabes qué dice? La razón por la que no podemos entender Daniel es porque todavía no ha llegado el tiempo en que el libro que está cerrado sea un libro como abierto. Y tenía razón. ¿Quién fue el primer ser humano en entender Daniel? El primer ser humano en entender Daniel fue un hispanoparlante. Hablaba castellano así como tú y como yo. Nos entendemos hablando así con esa persona. El primer ser humano en entender Daniel hablaba castellano así como tú y como yo. Se llamaba Manuel Lacunza. Manuel Lacunza es el primer ser humano en entender el libro de Daniel. Era un sacerdote jesuita, católico apostólico romano. Hermanos, es que Manuel Lacunza era bien inteligente, era el más inteligente de los seres humanos. ¿Por eso fue que lo entendió? No. Sucede que Manuel Lacunza, a principios de 1790, por ahí, entre 1790, Manuel Lacunza encontró una Biblia encadenada por ahí en una de las paredes del monasterio y se puso a leer la Biblia. Y al leer la Biblia llegó a Daniel. Y cuando se puso a leer Daniel, entendió Daniel. ¿Sabes qué fue lo que entendió Manuel Lacunza? Dijo: este león con alas es Babilonia. Y ese oso con un lado más alto que el otro, ese es Medo-Persia. Y ese leopardo con 4 cabezas y 4 alas de ave es Grecia. Y esta bestia espantosa y terrible es Roma. Y ese cuerno pequeño con ojos y boca es el papado. Y estoy hablando de que era un sacerdote católico. Él dijo: es el papa. Y ese tiempos y la mitad se está acabando. Y luego llegó Daniel 8:14, que dice: hasta 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. ¿Y sabes qué dijo? Jesús está por venir en menos de 60 años. Y Manuel Lacunza escribió un libro que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad, y lo publicó y lo empezaron a leer, o los que sabían leer, y entre los que sabían leer lo leyeron los sacerdotes. Y cuando los sacerdotes leyeron lo que estaba diciendo Manuel Lacunza, que el cuerno pequeño era el papado y era el que perseguía al pueblo de los santos y que hacía guerra contra ellos y cambiaba la ley, no les gustó nadititita lo que estaba diciendo Manuel Lacunza.
Así que vinieron y lo trajeron allá. Él era chileno, era de Chile, así que lo trajeron y le dijeron: mira, no te vamos a aventar con la Inquisición, vamos a confiscar tus libros y a ti te vamos a mandar a los Andes a que le prediques a los buitres, a los cóndores. Así que mandaron a Manuel Lacunza, lo extraditaron y confiscaron todos sus libros. Pero sabes que no están todos confiscados. Todavía en internet puedes encontrar por allí el libro de Manuel Lacunza, el primer ser humano en entender el libro de Daniel. Queridos hermanos, ¿por qué Manuel Lacunza lo entendió? ¿Porque era muy inteligente? No, porque el libro ya no estaba así. ¿Cómo estaba el libro ahora? Estaba abierto. ¿Cuál fue la segunda persona de la cual tenemos conocimiento que entendió el libro de Daniel? La segunda persona en entenderlo fue un obispo anglicano. Anglicano quiere decir que era de Inglaterra. Un obispo inglés, anglicano, de apellido Wilson. El obispo Wilson se puso a leer el libro de Daniel y lo entendió. Y encontramos algunas de las homilías que él escribió. ¿Qué decía el obispo Wilson? Decía: el león es Babilonia, el oso es Medo-Persia, Grecia, y luego Roma, y el cuerno pequeño es el Papa, y los 1260 años se están acabando. Y él estaba viviendo a principios de 1800, y él empieza a predicar. ¿Y sabes qué empezó a predicar? Jesús está próximo a venir. Jesús va a venir en menos de 50 años. Y eso predicaba el obispo Wilson allá en Inglaterra. La gente empezaba a venir a las iglesias, se abarrotaba la iglesia del obispo Wilson. Entonces empezaron a levantar las envidias y los celos de sus compañeros predicadores. Y de pronto se hizo tal conmoción en Inglaterra que tomaron al obispo Wilson, lo llevaron delante del rey. El rey de Inglaterra era el jefe de estado y era el jefe, la cabeza de la iglesia anglicana. Así que lo llevaron y le dijeron: o te callas o te callamos, o te corto la cabeza o dejas de predicar. Así que el obispo Wilson dijo: bueno, así por la buena, pues dejo de predicar. Así que el obispo Wilson ya no pudo seguir predicando. ¿Por qué entendió el obispo Wilson el Daniel? ¿Porque era muy inteligente? No, porque el libro estaba como ahora, ¿deserrado? Estaba abierto, ahora lo podía entender. Pero nota, necesitamos un país en el que no haya inquisición como en Chile o en Sudamérica o en México o en cualquier otro país de la tierra. La inquisición tenía poder. O en los países que eran protestantes en Europa no tenemos inquisición, pero tenemos reyes como el rey de Inglaterra que va y toma el obispo Wilson. Necesitamos un país en el que no haya rey y que no haya papa. ¿Cuál era el único país en 1800 que no tenía ni rey y que no tenía papa? Estados Unidos de América. Pero los Estados Unidos de América son lentos. Son lentos. Y ahí estamos esperando a los Estados Unidos de América para que entiendan Daniel. Finalmente, en 1818, casi 30 años después de Manuel Lacunza, ni siquiera un pastor, ni siquiera un ministro, un campesino de Estados Unidos llamado Guillermo Miller o William Miller, bautista, que había sido soldado, ahora regresaba a la fe, había estado un tiempo de ateo y ahora regresaba a la fe, se puso a leer su año bíblico, empezó con el Génesis y finalmente llegó a Daniel. No se quiso brincar Daniel y comenzó a leer Daniel. ¿Y qué crees? Le entendió, le entendía. Confundido, volvió a leer Daniel y se puso a investigar y fue a bibliotecas y sacó libros y trajo libros de historia universal y se puso a leer la historia. ¿Y sabes qué dijo Guillermo Miller? Guillermo Miller dijo: este león es Babilonia, y este oso es Medo-Persia, y este tigre o leopardo es Grecia, y ese bestia espantosa y terrible es Roma, y ese cuerno pequeño es el papado, y esos 1260 días acaban en 1800. Y cuando lee Daniel 8:14, hasta 2300 días de tarde y mañana, y después se va, hace las cuentas y dice: Jesús viene cerca de 1843, Jesús va a venir. Y este hombre se escandaliza. ¿Y sabes qué hace Guillermo Miller? Dice: no, yo no lo voy a predicar, esto le dio miedo, y no predicó. Estuvo
Guillermo Miller estuvo 10 años sin contarle a nadie lo que había descubierto. Esos 10 años leyó Daniel y lo releyó y lo volvió a leer y lo siguió leyendo y identificó todos los problemas. O sea, todas las preguntas que tenía se volvieron en convicciones en su cabeza. Y cada vez que oraba, escuchaba una voz que le decía ahí por dentro, algo que le decía, el Espíritu Santo le decía: ve, cuéntalo, ve, dilo al mundo, compártelo, díselo a la gente. Y Guillermo Miller luchaba y luchaba, decía: no, yo no puedo, yo no lo voy a hacer, la gente se va a burlar de mí, me va a ir mal, esto no va a funcionar, no funciona. Tenía miedo. Finalmente en 1828, ¿cuándo, hermanos? 1828. 10 años después, Guillermo Miller ya no puede más, se va por ahí al bosque cerca de su casa, se arrodilla y comienza a orar a grito abierto. ¿Por qué sabemos la oración? Porque su hija oyó a su papá orando. Él se puso de rodillas y empezó a decir: Señor, está bien, lo voy a predicar, está bien, con la condición de que alguien me invite a predicar. Nunca en su vida lo habían invitado a predicar. Él estaba seguro que no lo iban a invitar, así que dijo: Señor, es tu responsabilidad que me inviten. Si me invitan, voy. Cuando él estaba diciendo eso, su hija venía a buscarlo, por eso la hija lo oyó. ¿Sabes por qué venía a buscarlo? Porque estaba alguien en la casa. Llega: papá, te están buscando, ven para acá. Entonces el papá va con ella y se encuentran a un sobrino de él que estaba con un caballo amarrado afuera de su casa. Lo estaba esperando y le dice: tío, no tenemos quien predique el domingo. Queremos que tú vengas y nos prediques todas esas cosas raras que estás estudiando de Daniel, cuéntanoslas. Guillermo Miller se va al campo y dice: no. Ahora decimos los mexicanos, ya no se pudo rajar, tuvo que ir. 1828, Guillermo Miller se sienta, toma el libro de Daniel, lo abre. Guillermo Miller era bautista, se pone a leer la Biblia, abre el libro de Daniel, comienza a leerles Daniel a las personas que estaban ahí sentadas. Eran como unas 16 personas. Estaban leyendo Daniel, veían a Guillermo Miller, veían a Guillermo Miller. ¿Sabes por qué? Le estaban entendiendo. Es que Guillermo Miller era muy bueno para predicar, era muy bueno para explicar. No, porque el libro ya no estaba como, ahora ¿cómo estaba? Estaba abierto, le estaban entendiendo. Y le dijeron: ¿sabes qué? Ahora no te vas, ahora te quedas toda la semana, nos vas a predicar, Daniel. Así que Guillermo Miller les comenzó a predicar. Después de eso ya no dejó de predicar todos los domingos entre semana. Llegó Josué B. Himes, lo empezó a llegar a las grandes ciudades y comenzó a predicarse el libro de Daniel por todo Estados Unidos. Y comenzó lo que en la historia americana se conoce con el nombre del gran despertar religioso. El gran despertar religioso del siglo XIX, la predicación de los milleritas por Guillermo Miller entre 1828 y 1844. Déjame decirte, esto que estás viendo aquí, esta es una investigación que se ha hecho. No hay duda, los historiadores se han puesto a buscar lo que ocurrió entre 1800 y 1844. Se han puesto a buscar registros, cartas, periódicos, publicaciones por todo Estados Unidos y por todo el mundo. Y se han encontrado, fíjate bien, 49 interpretaciones de Daniel publicadas. Estas fueron las que fueron publicadas entre 1800 y 1844. Esas 49 publicaciones pertenecían por lo menos a 12 diferentes iglesias cristianas: bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, anabaptistas, episcopales y hasta católicos. Personas que habían leído el libro de Daniel y lo habían entendido, habían llegado a las mismas conclusiones que Guillermo Miller. Y quiero que entiendas que se ha podido comprobar que estas personas ni siquiera se oyeron unos a otros, ni siquiera se conocieron, sin verse, sin hablarse. No había internet, no había manera de comunicarse. Estas personas
llegaron a las mismas conclusiones que Manuel Lacunza, a las mismas conclusiones que el obispo Wilson, a las mismas conclusiones que Guillermo Miller, sin platicar entre ellos. Llegaron a las mismas conclusiones, ubicaban las fechas del final de los 1260 días entre el 538 y 1798, igualito. Variaban en el final de los 2300 días. Algunos los ponían en 1850, otros los ponían en 1847, otros los ponían igual en 1844. Pero todos identificaron de la misma manera el libro de Daniel. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el libro de Daniel ya no estaba cerrado, ahora estaba ¿cómo? ¿Y por qué me emociono? Te voy a decir por qué. Porque Dios le prometió a Daniel que su libro se iba a abrir. Y el libro se estaba abriendo, era el tiempo del fin, y el libro se estaba entendiendo. ¿Por qué es importante? Porque el Señor está cumpliendo su promesa, que su libro se iba a entender a finales del siglo pasado. ¿Y qué tiene que ver? Vete a Daniel capítulo 12 y velo con tus propios ojos. Daniel capítulo 12. ¿Qué le dijo el Señor a Daniel? Versículo 10, Daniel 12:10. Mira lo que el Señor le dice en Daniel 12:10. Muchos serán limpios, Daniel, emblanquecidos y purificados. Velo con tus propios ojos, velo con tus propios ojos. Esto es maravilloso. Los impíos obrarán impíamente. Y léelo, por favor, velo. Y ninguno quiere decir nadie, ni uno solo. Ninguno de los impíos va a entender. ¿Quiénes no van a entender el libro de Daniel? O sea, ningún impío, o sea, ninguno que se va a perder va a entender el libro de Daniel. Lo van a entender un grupo de personas a las cuales la Biblia les da el nombre de los entendidos. ¿Quiénes van a entender Daniel? Los entendidos. Mira, Daniel, los impíos no lo van a entender, lo van a entender los entendidos. Por lo tanto, los entendidos, al no ser impíos, son lo contrario a los impíos. ¿Qué es lo contrario de los impíos? Los impíos son los malos, los entendidos son los buenos. Los impíos son los impíos y los buenos son los santos. Por lo tanto, los entendidos son los santos, los entendidos son los buenos. Los impíos se van a perder, los entendidos se van a salvar. ¿Cómo lo sé? Versículo 3, Daniel 12:3. Y los entendidos, los que entiendan el libro de Daniel, cuando el libro está cerrado, el libro se va a abrir. Los que entiendan el libro de Daniel, esos van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, como las estrellas, a perpetua eternidad. O sea, ese grupo de personas que entendió el libro de Daniel, ese grupo tienen un futuro. El futuro es resplandecer por la eternidad. Por la eternidad. ¿Y sabes quiénes son? Los mileritas son los entendidos de Daniel. Y cuando los mileritas se pusieron nombre, ¿sabes cómo se pusieron? Se pusieron adventistas del séptimo día. ¿Cuál es el único movimiento en la tierra? El único movimiento en la tierra que nació entendiendo el libro de Daniel. ¿Cuál es el único? La iglesia adventista del séptimo día. No hay ninguna otra iglesia en la tierra que haya nacido entendiendo el libro de Daniel. Pero pastor, ¿no tuvieron un chasco los mileritas? Vamos a Apocalipsis 10, que fue lo que empezamos a leer. Versículo 8, Apocalipsis 10:8. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía: ve, toma el librito. ¿Cómo está el librito ahora? ¿Estaba cerrado? No, toma ese librito abierto. Tómalo de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y me dijo: toma,
cómetelo, trágatelo. Te va a amargar el vientre. ¿Qué dijo que le va a pasar? Te va a amargar el vientre, te va a doler el estómago, pero en tu boca vas a ver dulce como la miel. Así que fui, tomé el librito de la mano del ángel, lo devoré. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo tragué y se me fue a mi estómago, me empezó a doler el estómago. Y entonces Juan cae al suelo y está Juan así, ay, 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 me duele, me duele. Entonces un símbolo. ¿Qué iba a pasar con los que comieran el libro de Daniel? ¿Qué les iba a pasar a los que entendieran el libro de Daniel? ¿Qué les iba a pasar? Algo les iba a doler y se iban a caer, iban a estar tirados ahí, ay, ay. Famoso chasco de 1844. Tomé el librito de la mano del ángel, lo devoré. Era dulce en mi boca como la miel, pero amargó mi vientre. Y cuando él está tirado, entonces viene el ángel, lo toma y le dice: mira, es necesario, levántate y profetiza. Esta noche ustedes se han reunido aquí a escuchar ¿qué? A escuchar profecía. ¿Qué es lo que predica esta iglesia? Profecía. Necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes, y darle gracias a Dios que los colombianos están incluidos en ese grupo. Así que, queridos hermanos, Dios ha permitido estas noches que tú estés aquí. Y estas próximas 2 noches te voy a dar otras 2 evidencias de que esta iglesia es una iglesia especial, es una iglesia única, a la cual el Señor Jesús te está llamando. ¿Puedo poner música? ¿Le pueden subir un poquito? Súbele un poquito más, por favor. Está bien, ahí está bien, yo le puedo. Hay un juicio en el cielo. Y mientras el juicio transcurre, el tiempo se está acabando. Dios en su misericordia nos ha dado la profecía para que sepamos quiénes somos, a dónde vamos, qué estamos haciendo aquí, qué va a pasar. Todo eso está aquí. Pronto. ¿Cuánto tiempo nos queda? No sé. Pero Dios nos llamó a profetizar. Y Dios te está llamando hoy a ser parte de los entendidos. ¿Y dónde terminan los entendidos? Resplandecen como las estrellas a perpetua eternidad. Querido hermano, ¿quieres ser parte de los entendidos? ¿Quieres resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad? Ninguno de los impíos entenderá, pero van a entender los entendidos. Y los entendidos, Daniel, van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Yo dejé un libro cerrado que en el tiempo del fin se iba a abrir, y todos los que lo entendieran iban a ser los que van a resplandecer por la eternidad. Esta noche quiero invitarte. ¿Quieres ser parte de los entendidos? Es cierto, estamos en guerra. La próxima noche vamos a hablar acerca de cómo estamos en guerra. 150 años de guerra, 150 años de veneno adormecedor, 150 años de problemas, sí. El misma época en la que estamos profetizando, sí.
pero 150 años en los cuales el Señor le quiere poner una señal a sus hijos, un sello. Vamos a hacer esta noche un llamado doble. Este lado es para aquellos que ya alguna vez en su vida han sido bautizados, como hace un rato vimos, en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo. Pero este lugar es el lugar escogido para todos aquellos que no se han entregado, que no se han unido a la iglesia. Quieres poner tu vida en las manos del Señor, déjame orar por ti. Vengan aquí. Si tú estás al lado de alguien, que tiene que venir a este lugar y quieres que el pastor ore por ti, quieres unirte al pueblo del Señor, ponte de pie, yo voy contigo. Si tú quieres reconsagrarte al Señor y decirle: Señor, yo quiero permanecer firme, soy parte ya de la iglesia, pero quiero estar firme hasta que tú vengas, quiero cumplir con mi parte, este lugar es para ti. Todos los miembros de iglesia que quieren decirle al Señor: yo me quiero consagrar, quiero ser firme, quiero estar de pie hasta que tú vengas, ven aquí. Y si tú todavía no te unes al pueblo de Dios, este lado, el lado izquierdo es para ti. Ven a decirle esta noche: déjame orar por ti, déjame ponerte en las manos del Señor. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Mis flaquezas a ti. Nos entregamos completamente, Señor. Hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti. Cada noche vamos a escuchar la invitación a entregarte al Señor. No tenemos comprada la vida, querido hermano. Hoy el Señor Jesús te está llamando. Pudiste ver, pudiste entender. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha tocado la puerta de tu corazón, que te ha hecho entender, que ha abierto la mente para que tú seas uno de los entendidos. Ese es el llamado de Dios. ¿Entendiste? ¿Te quedó claro? Bueno, responde el llamado entonces. Sé parte de los entendidos. Sé parte de aquellos que entendieron, aquellos que oyeron la voz de Dios y estuvieron dispuestos a entregarse completamente a Él. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Nos has escogido para predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para profetizarles, para decirles que el tiempo se está acabando, para decirles que tú tienes un lugar para ellos, en un lugar de delicados pastos, de aguas de reposo, que tú quieres ponerles una señal en sus frentes, que tú quieres protegerlos en el día malo que se avecina. Tú nos has enviado para decirle al mundo que el tiempo se está acabando. Hoy, Señor, hemos oído tu voz, estamos aquí, nos reconsagramos, queremos estar firmes, queremos cumplir con la misión que nos has encomendado. Por eso aquí a mi derecha, aquí a la izquierda de este lugar, hay un grupo de personas que se han puesto de pie a decirte: Señor, yo quiero permanecer firme, quiero cumplir con la parte que me toca.
Dale, Señor, tu Espíritu Santo. Dale la fortaleza para ser fieles, para cumplir con su misión. Y aquí a la derecha de este auditorio, a mi izquierda, hay un grupo de personas que se han puesto de pie, han venido aquí al frente. Han entendido como tú lo dejaste escrito, como tú lo prometiste. Los entendidos entenderán. Y tú dijiste, Señor, que los entendidos van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Ellos quieren anotarse en el libro de la vida. Quieren ser parte de aquellos que son arrebatados en las nubes de los cielos para recibirte en el aire y vivir contigo para siempre. Hoy, Señor, los pongo en tus manos. Que muy pronto puedan bajar a las aguas bautismales, estar dando esa confesión pública de su fe, de que son tuyos, de que te pertenecen, para que, Señor, seguros en tus manos, puedan vivir para siempre, a perpetua eternidad. Los pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, a quien vamos a ver muy pronto, te lo pido. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Mañana, ¿cómo podemos identificar al pueblo de Dios? Ese es el tema. Dios les bendiga. Una feliz noche para todos, que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mañana, con la bondad del Señor, 6:30 de la tarde, nos encontraremos en este lugar para seguir adorando a nuestro Dios y seguir siendo bendecidos por el Señor. Recordemos, por favor, darle la prioridad a los que van saliendo a pie, y luego los motociclistas, y luego los vehículos, para que juntos podamos participar de esa experiencia bonita de ir a casa con la bondad del Señor. Agradecemos a todos nuestros hermanos y el equipo de trabajo de esta campaña. Que la bondad del Señor nos acompañe esta noche.